debate, ¿no? ¿Y con qué va este debate? Es experiencias centradas en el aprendizaje. Seguimos debatiendo y profundizando en qué se puede hacer para lograr el cambio y la mejora en los aprendizajes. Por eso ahora vamos a dar a conocer distintas experiencias e investigaciones con el foco en el aprendizaje que se han realizado en distintos proyectos e intervenciones en la escuela. Vamos a presentar a los disertantes. Ariel Rotondo, pueden ahí presentarse porque no los invitamos a subir. Ariel es director del ISPI número 9073, José Manuel Estrada de Santa Fe, técnico superior en Administración de Empresas con capacitación pedagógica y ha dirigido distintas instituciones educativas en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Ludovico Grillo, acá estamos, Ludovico, director de la Escuela Técnica Roberto Roca de Campana. Nicolás Buchbinder. Nicolás es subgerente de Políticas Públicas e Investigación de la Oficina Regional de J. Paul Black, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y máster en Educación de la Escuela en Educación de Harvard. María Cortelesi. María es directora nacional de Evaluación Educativa, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Sociología de la Universidad de El Salvador. Y va a moderar este panel Laura Carrasco, coordinadora de trabajo de campo de Educar 2050. Todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Es un placer para mí poder moderar este panel. Y estuvimos escuchando a lo largo de toda la mañana la importancia de la necesidad que hay en generar un cambio en la educación. Estamos todos muy necesitados, los chicos, los docentes, los padres, todos necesitamos que la educación cambie. Es un momento para pensar en algo disruptivo, en mejorar. Y uno de lo que vamos a trabajar acá en este panel y hablar en este panel va a ser unas experiencias centradas en el aprendizaje y la importancia de la evaluación para tomar las decisiones para generar esos cambios. Vamos a arrancar con Ariel. Ariel es un director de una escuela de Santa Fe que es muy apasionado por generar cambios y la transformación en esa escuela ya empezó. Así que Ariel, si nos puedes contar cómo hiciste para arrancar. Tengo 30 minutos, así que los voy a aprovechar. Buenos días. Primero comentarles y aclarar primero que nos sentimos muy halagados en lo mío personal, desde nuestra escuela, desde nuestra localidad de Santa Teresa y desde la provincia de Santa Fe por estar acá. Les quiero contar brevemente para contextualizar de qué estamos hablando. Nuestra escuela es una escuela en una localidad de 3.200, 3.300 habitantes. Esa escuela es la única de la localidad y creo que esto es importante porque realmente tenemos estudiantes de todos los niveles sociales, de todas las economías posibles y deseconomías, así que bueno, todos los chicos están dentro de nuestra escuela. En 2010 empezamos un cambio y nos empezaron a poner nombres. Siempre los argentinos catalogamos a las escuelas. Empezamos siendo la escuela sin papel. Cuando empezamos a digitalizar absolutamente toda la gestión administrativa y pedagógica, nos empezamos a decir la escuela sin papel. En 2015 empezamos a trabajar en proyectos, éramos la escuela de los proyectos. Después empezamos a realmente transformar el formato educativo, nos empezamos a decir la escuela transformadora, secundaria innovadora. Bueno, a mí me gustan dos catalogaciones. El verde, ¿no? ¿Cuál verde? ¿El de arriba o el de abajo? Ahí está. Dos catalogaciones. Una ajena que es escuela en transformación. Creo que las escuelas no son transformadoras ni se transformaron, sino que deben estar en permanente transformación. Y en ese sentido me gusta también catalogarme con esta frase: en una escuela que aprende, todos enseñan y todos aprenden. Esto habla de que es necesario que las escuelas se resignifiquen permanentemente porque cada 5 años no tenemos a ninguno de los que teníamos en la escuela. Entonces es necesario empezar a aprender a partir de los nuevos protagonistas de la escuela. Si vieron en la anterior decía aprendizaje enfocado en el estudiante. Nosotros creemos que el aprendizaje hay que enfocarlo en el estudiante y seguir enfocándolo a través de toda su trayectoria escolar.
Yo acá no voy a hablar más de ninguna teoría educativa ni nada de eso, sino que simplemente quiero mostrarles cómo utilizamos la información, cómo tomamos decisiones y qué es lo que pudimos conseguir en nuestra escuela. Tiene 170 estudiantes, 23 docentes y teníamos que transformar la escuela con lo que teníamos, nada. Pero a la vez teníamos mucho, porque teníamos los mejores docentes, porque eran los que teníamos ahí, las mejores familias, porque eran las que teníamos, y el mejor edificio, porque era el que teníamos. Entonces, a partir de eso, es que empezamos a pensar cómo transformar la escuela. Les muestro los primeros números gráficos, son poquitos gráficos, serán 50. Esta era la escuela cuando empezamos a transformarla. Tomamos las cohortes 2007-2011, o sea, los chicos que estaban en el quinto año en ese momento, y a partir de ahí, bueno, quinto, cuarto, tercero, primero. 34% empezaban el primer año, empezaron en 2007, terminaban en el 2011. 21% repitieron en algún momento o terminaron algunos años después. 38% abandonaron los estudios y 7%, a pesar de haber terminado, no habían finalizado nunca de rendir sus materias. 1 de cada 7 estudiantes elegía una carrera acorde a la orientación de nuestra escuela, que es Economía y Administración. Estos son los pilares sobre los cuales trabajamos. Yo simplemente, incluso tengo un par de imágenes más, simplemente son ilustrativas para decirle cómo transformamos. Si quieren, la miran, le sacan fotos y después pagan las regalías. En los 3 puntos, obviamente, aprendizaje enfocado en el estudiante. Para enfocarnos en el estudiante teníamos que cambiar el trabajo en los contenidos curriculares. No podíamos seguir trabajando en materias. Eso significó cambiar el horario, unir docentes, administrar distintos los tiempos, cambiar los momentos de recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pensábamos, estamos seguros que no podíamos seguir evaluando como habíamos hecho durante toda la vida, porque todo lo que hacíamos para transformar el formato escolar caía en una evaluación tradicional. Entonces, decidimos de un plumazo transformar todo, de un día para el otro. Los profes, los chicos, las familias se acostaron el viernes y el lunes era otra escuela. Un desorden total, no quiero andar en eso. Pero sí, también empezamos con un proceso de transparentar absolutamente todo de la escuela, tanto sea administrativamente como pedagógicamente. La escuela es una escuela de padres, es una escuela privada con una cuota de 400 pesos, donde pagan una cooperadora y son padres los que de alguna manera lo manejan, lo que significaba que era bueno que todos sepan qué se hacía con el dinero, pero también era bueno que se hacía dentro del salón. Entonces empezamos a transparentar absolutamente todo. Esto significaba saber qué tema se daba ese día, cómo se daba, e incluso si faltaba un docente, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, de alguna manera, empoderar a todos los actores. Era imposible pensar en un cambio sin que todos tengan ese poder que nosotros no llamamos libertad, sino autonomía, que es esa responsabilidad por los propios aprendizajes, porque, como dijimos, todos aprenden. Redefinimos los contenidos, reciclamos los contenidos y los distribuimos en 2 espacios, un espacio donde trabajamos en proyectos y metodología activa, otro espacio en donde trabajamos con talleres, no quiero profundizar. Reformulamos y sistematizamos y modelizamos porque creemos que, y aquí parte el principio de los datos que le vamos a mostrar, necesitamos un marco para ir midiendo los avances. Entonces, lo hicimos en la parte administrativa y también lo hacemos en la parte pedagógica. Este es nuestro modelo, en donde la participación de los estudiantes es absoluta. Nuestro sistema de evaluación, en donde es un sistema de evaluación integrado, donde la colaboración, el trabajo en equipo tiene mucha mayor preponderancia que el contenido disciplinar. Creamos un software que hizo que todo lo que estábamos haciendo pueda ser accedido a través de clave de acceso. Obviamente, cada uno tiene su clave de acceso y su nivel de acceso, pero todo lo que se puede transparentar, lo transparentamos y empezamos a analizar datos.
analizamos absolutamente todo. En el primer cuadro ustedes pueden ver acá que los docentes dicen, cada día que entran y se enfrentan a los alumnos, qué quieren que los chicos aprendan, cómo creen que lo van a aprender, qué van a evaluar ese día y además cómo les fue. Y eso lo vamos trabajando permanentemente. A la par, todos pueden acceder a los datos trimestre a trimestre de cómo va evolucionando cada curso, desagregado, obviamente no nominalmente, pero sí de esta manera, materia por materia, año por año, trimestre por trimestre. Nuestro sistema de calificación lo tienen aquí a la izquierda arriba, con una serie de criterios de evaluación, una rúbrica que es acordada con todos los docentes y todos los estudiantes, un sistema de pilas para ir ponderando las habilidades de cada uno y un sistema de calificaciones que es permanente, que significa que todos los trimestres, pero además también en Santa Fe tenemos una calificación final que es aparte, pero nosotros la integramos y la evaluación es permanente. Y como se trata de habilidades, imaginen que la nota final es la más importante. También hacemos encuestas permanentemente para monitorear el clima escolar y para darle a encuestas anónimas, para darle voz a aquellos que no la tienen en la escuela, que hay muchos chicos que no se animan a hablar, no se animan a decir, pero en la encuesta lo dicen. Aquella es una plenaria de docentes, nuestras plenarias docentes participan el centro estudiante y los delegados de cada curso. Y hablamos de temas como hablar en una plenaria, lo que significa que tenemos la voz de los más calladitos y también tenemos la voz de los que también hablan mucho. Nuestro sistema de, digamos, empoderación, ¿cómo se dice? Bien, no importa, de cada uno de los actores. Y los resultados de las dos primeras cohortes que salieron con este nuevo modelo. 55 y 15, 70% de los chicos terminaron, por lo menos se recibieron. Dentro del tiempo, 55, un poquito después, el 15%, que hablando de estas cohortes, fue el año pasado, ¿sí? 25% abandonó sus estudios. Obviamente tenemos que tener en cuenta que son chicos que ya habían empezado y que nosotros agarramos la mitad. Y según aprender, y creo que esto es importante, y después vamos a ver, porque nosotros todos los datos que tomamos del clima escolar, de los datos estadísticos del desempeño de los estudiantes, más las pruebas a aprender, nosotros cruzamos los datos año por año y tomamos decisiones a partir de eso. Decisiones pedagógicas, administrativas, de espacio, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como les decía, el 88% de aprender el año pasado nos dio que los chicos de quinto año, ya tenemos quinto año en lugar de sexto, ya tenían decidido qué carrera seguir. Hoy, nuestra encuesta nos dio el 96% de los chicos de la escuela, por lo menos tiene decidido qué va a hacer cuando sale de la secundaria, de la escuela. Y estos son los datos de las dos cohortes puras de nuestra transformación. 73 y 24 dan 97% de los chicos terminan el curso aprobando las materias. Solamente el 3%, tengamos en cuenta que algunos chicos son del año anterior, el año pasado no abandonó absolutamente nadie y solamente un chico repitió. Y el 85% en Aprender 2017 de los chicos dice que le interesan los temas que se tratan en la escuela. Esto no tiene ninguna importancia si no decimos, ¿me queda cuánto? ¿Cero? Si no decimos que nuestra matrícula pasó del 2010 al 2015, subió el 8%, pero de 2015 a 2018 subió el 28%, incluyendo a todos los chicos de la localidad. El 100% de los chicos de la localidad en edad de secundaria están en la escuela. Bueno, ya el humor de los chicos. Pruebas a aprender, no se pueden decir, pero María no va a decir nada, pero estamos en 76% en lengua y en 41% en matemática, pero un poquito más que los otros estamos. Y mejoramos, 6% con respecto al 2016 en matemática, 11% con respecto a 2016 en lengua. Y les muestro y termino varias escenas de nuestros chicos, porque si no se enojan, trabajando en el patio, trabajan así. El fotógrafo de la Bolsa de Comercio, le robé las fotos.
Los chicos compartiendo el mate, siempre están con algún profesional, algún especialista en algún tema o visitantes. En el gimnasio organizando una clase de arte. El profesor de historia enseñando las revoluciones, no la Revolución de Mayo, nada de eso, y tratando de que los chicos decidan si la Revolución de Mayo fue realmente una revolución. La profesora de arte y unos chicos también opinando ahí, de tecnología, perdón, me equivoqué, de rubia. Bueno, no se ve bien, pero bueno, es una de las asambleas que hacemos permanentemente. Bueno, haciendo un stop motion. Otra instancia también de los chicos en esa clase. Y simplemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Es muy inspirador escuchar cómo estás llevando a cabo este cambio, la pasión que sentís cuando se siente cuando lo explicás. Y creo que lo importante, la base que haces en los resultados de las evaluaciones que haces, tanto estandarizadas como las propias, me parece que es importante tener en cuenta que más allá de los números y de los porcentajes que mostramos, atrás de cada número hay un niño, una niña, una familia, un docente, un padre, un montón de gente que se refleja en esos números. Entonces es muy importante que lo... Eso lo quería decir. Acá se hablaron muchos números, pero realmente nosotros esos números son chicos que caminan por la calle y que los conocemos absolutamente a todos y que sabemos a dónde van si no van a la escuela. Entonces, eso creo que es fundamental. Y que no tengamos miedo de analizar los números y ver de atrás de los números los individuos, los sujetos de aprendizaje, los sujetos de enseñanza, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, ahora Ludovico nos va a contar, él es director de una escuela de Campana, una escuela técnica, también están llevando a cabo una transformación, son un modelo innovador de la introducción de la tecnología en el aula, sé que estuvieron en México con eso, nos gustaría que nos cuentes también tu experiencia. Bueno, yo voy a hablar de la red de escuelas técnicas Roberto Roca, que hoy está integrada por, esta es la escuela de Campana, está integrada por 2 escuelas, esta es la escuela que yo dirijo en Campana, es difícil ver las fotos de ahí, después se las mando. Bien, como decía, la red de escuelas técnicas fundada por Tenaris tiene hoy 2 escuelas, una en Pesquería, en Monterrey, México, y otra en Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina. En total, hasta ahora tenemos 800 alumnos. Cada escuela tuvo una inversión inicial de $31 millones, compra de terreno, equipamiento, edificio, docentes de inicio y demás. Y cada una de las escuelas se va adaptando y está pensada en función de su propia comunidad, ¿no es cierto? En Campana tenemos ahora 340 alumnos. La primera camada está en 6º año, Escuela Técnica Provincia de Buenos Aires, es plan de estudios de 7 años, así que los primeros egresados los vamos a tener a fin del año que viene. Tenemos un 17% de mujeres en este momento en la escuela, lo cual implica que se está rompiendo el modelo de que la escuela técnica es solo para varones. 17% es el número total de la escuela. Si miramos primer año estamos casi en el 25%, ¿sí? Con lo cual, digamos, esto está en aumento y la proporción en los cursos, en los chicos que están preparando el ingreso es aún mayor. Así que suponemos que este número va a seguir creciendo. Y el otro punto importante es que todos los alumnos en la escuela tienen algún porcentaje de beca. Digo, Poder es una escuela de doble jornada, de 8:30 a 17, con todo el equipamiento, y si distribuyésemos el costo en el arancel sería inalcanzable para la amplia mayoría. Y la idea es que sea una escuela, en particular la escuela de Campana, donde estén todos los chicos que quieren estar en la escuela, que tienen la vocación técnica y tienen la vocación de estudiar. Así que en función del análisis socioeconómico que hacemos de las familias, la empresa le da la beca correspondiente para que los chicos puedan estar. Nuestra misión, formar técnicos que sean personas íntegras, capaces de llevar a cabo un proyecto de vida con competencias de alta calidad y de enfrentar los desafíos de la industria. Acá lo importante es,
o lo que queremos destacar es esta posibilidad de que tengan un proyecto de vida. Y un proyecto de vida es, la amplia mayoría, estamos apostando a que salgan después a estudiar, a desarrollarse en la universidad. Pensamos que van a tener un título de técnico de muy buena calidad, pero también pensamos que la mayoría de nuestros estudiantes, y es lo que estamos hablando hoy en la orientación, van a ir a estudiar a la universidad, que van a usar el título. Por ahí hablaban de la cantidad de tiempo que le lleva al estudiante universitario en la Argentina a recibirse. Casi el 80% trabajan y estudian, y creemos que con su título de técnico van a poder sostener ese estudio universitario para poder, dentro de unos años, quizá volver a Campana y que ahí se cierre el ciclo y Campana esté enriquecida por el proyecto de vida y el desarrollo de estos profesionales. ¿Cómo ordenamos la escuela? ¿Sí? Bueno, tomamos un lema de Roberto Roca que nos dio el nombre, que es hacer bien las cosas. Y él sostenía que hacer bien las cosas es pensar primero, mirar alrededor, ver bien el contexto, después ejecutar con muchas ganas, a conciencias, medir, ver qué es lo que pasó, mucho número, evaluar, y después volver a iterar, ¿sí? El hacer bien no quiere decir que salga perfecto, sino que uno está mirando para cada vez hacer las cosas un poco mejor. Y esto es lo que nosotros de alguna manera volcamos a nuestro modelo de escuela, ¿sí? Entonces, en este mirar y reflexionar buscamos las mejores prácticas en las distintas áreas, en los distintos lugares, en los distintos países, en los distintos congresos. Por eso venimos no tanto a contar lo que hacemos nosotros, sino a copiarnos lo que están haciendo el resto. Después, mucha capacitación para los docentes. Como somos escuela nueva, tenemos un montón de docentes jóvenes. Por suerte ahí tenemos una ventaja, que tienen muchas ganas de aprender, de adaptarse, de aplicar las tecnologías. Entonces buscamos permanentemente capacitaciones. En febrero de este año, el 1 de febrero, estábamos con el 80% de los docentes haciendo una capacitación de toda la semana. Eso generó muchas ganas, tanto es así que fuimos una de las pocas escuelas que empezamos, secundarias, que empezamos las clases el 2 de marzo, cuando el calendario escolar decía que había que empezar. Bueno, tenemos equipamiento, tenemos apoyo a los docentes permanentemente en esto. Digamos, el docente que siente que tiene un problema con su clase, con alguno de los alumnos, con algún proyecto que no le está funcionando, no tiene miedo en darse vuelta a pedirle a la dirección, al resto del equipo, bueno, acá tengo este tema que no me está funcionando, ¿cómo podemos hacer? Y un equipo de dirección y el equipo de la escuela apoyando. Pueden ser parejas pedagógicas, docentes de otras materias del mismo área que le van a dar una mano, que revisan contenidos, que lo trabajan. Todo esto sistematizado con una cantidad de encuestas y evaluaciones, ¿sí? Tenemos las evaluaciones externas. Desde la fundación de la escuela se tomaron evaluaciones externas para tener desde los chicos que entran en primer año cómo están en lengua y matemáticas, para ir viendo la evolución a lo largo de los años. Esas evaluaciones externas incluso hemos tomado y hemos conseguido que otras escuelas de la zona nos permitan evaluar también a sus alumnos para tener grupo de control. Entonces poder realmente referenciar si la escuela está haciendo alguna diferencia o no, si simplemente somos una escuela más. Después tenemos las evaluaciones y mediciones internas, parecido a lo que contaba recién Ariel, las encuestas de clima que le hacemos tanto a alumnos, a padres como a todo el personal de la escuela, de lo cual salen líneas de trabajo para el año siguiente. Pero también le pedimos, y esto es innovador, no sé si es innovador, pero nos animamos a hacerlo con mucha profundidad, que los alumnos hacia fin de año, ahora en estas semanas de noviembre, con una encuesta, nos hablen de sus docentes, de cada docente de cada una de las materias. Y eso es insumo que recibimos de los alumnos, como sabemos bien, digamos, ahí hacemos como una mediación, porque los alumnos, los buenos docentes los conocen muy bien y en los comentarios se dan cuenta quién es, cuál es el alumno, así que eso hacemos una mediación de la dirección, pero es el feedback que le damos a los docentes de qué es lo que están viendo sus alumnos, de su clase, de su año. Y también hacemos una evaluación que hacemos desde los adultos, ¿no? Desde el equipo directivo y con apoyo externo. Y hemos logrado romper un hielo muy importante en la escuela, que es el de la observación de clases sin miedo, sin
sin esta tensión que a veces se genera cuando se va a observar la clase. Y tenemos como mecánica que las clases se filman, ¿sí? Y hoy ya es transparente. Cuando queremos observar una clase, porque va el equipo directivo, o no se puede, o porque le queremos hacer algún otro trabajo, se le avisa al docente, se filma la clase, ya los alumnos lo tienen naturalizado, así que se portan y es la misma clase que siempre, y después con esa filmación se trabaja con los docentes y se le da feedback. Bueno, mira, se ve esto, vos habías hecho una rúbrica que preveía esto, pero se hizo, no se hizo, ¿qué te parece? Y tenemos ya docentes que han empezado a pedir la filmación ellos a motu propio para compartirlo, y estamos armando equipos de docentes que se observan, se critican en el buen sentido las prácticas y se ayudan en función de los inconvenientes que ven o de las buenas cosas que ven en las clases para tomarlo y para copiarlo. Y eso, bueno, todo ese ecosistema, digamos, es el que tomamos como punto de referencia a fin de año para hacer las evaluaciones de los docentes. Tenemos el input de las observaciones, de los coordinadores de área, de los directivos y de los alumnos para hacer la evaluación y darle un buen feedback a fin de año al docente para que en febrero del año siguiente se pueda hacer el plan de trabajo y el plan de la lista de las cosas que hay que mejorar, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto poniendo mucho foco en el nivel académico. Necesitamos que los chicos aprendan y tenemos estas mediciones contra las cuales vamos viendo y la cual nos hacemos responsables, porque quizá uno de los desafíos que tiene hoy el operativo Aprender o tanta medición que hay es que nadie se hace cargo después de esos resultados. Y no quiere decir culpable, no estamos buscando culpables, estamos buscando quién puede trabajar en esos puntos flojos que se vieron para mejorar el nivel al año siguiente y que el nivel vaya mejorando progresivamente. Y un foco muy fuerte en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? De las que ya estuvieron hablando hoy, pero como claramente el factor o uno de los factores, además del conocimiento, que es determinante para el desarrollo futuro de nuestros alumnos, ¿sí? Bueno, de esto me fui por las ramas y un poco hablamos en evaluación. Entonces las evaluaciones propias, participamos en varios de los esquemas. Todavía no nos tocó aprender porque no tenemos chicos en este año que nos hubiese tocado, no tocó secundario, pero participamos en algunas otras evaluaciones privadas que hay para poder tener parámetros contra qué compararnos y saber cómo venimos a nivel en Argentina. La red de escuelas está participando a partir de este año en las evaluaciones internacionales de College Board, así que vamos a tener manera de medirnos entre nosotros, entre las escuelas de la red, las dos que hay por ahora y las que van a venir. Con los docentes, la capacitación, la observación naturalizada ya como algo común y el trabajo en equipo entre docentes, con el equipo de orientación, con los preceptores, que lo llamamos el departamento de alumnos, que va, no sé la cara qué quiere decir, cuántos minutos hay que leer, 1. Muy bien, ¿sí? Y después algunos puntos muy importantes que nos parecen que es en esta búsqueda de mejoras, ¿qué es lo que hicimos? Claramente el trabajo por proyectos. Planteamos el trabajo por proyectos en las distintas materias. Es un desafío, se desestructura la clase, complica, pero también da grandes alegrías. Uno de los proyectos en los cuales estamos participando, que le voy a dedicar 10 segundos, es el ecodesafío. El ecodesafío lo propuso Fundación YPF. Hay 70 escuelas técnicas que están haciendo un auto, que ahora el 16 de noviembre corren la carrera los distintos autos, ¿sí? Y ahí les tengo que pedir un favor especial. Yo, para que los chicos me dejen hoy irme de la escuela, tuve que pedir permiso y abandonarlos. Necesitamos que los autos largan en función de una clasificación, pero la cantidad de votos en redes sociales los mueve hasta 5 lugares para adelante, así que necesitamos que por favor entren a desafíoecoipf.com, Ecofan 8, que es la escuela Roca. Le prometí a los chicos 200 votos, así que por favor no me hagan quedar mal, ¿sí? Excelente el proyecto. Sábados y domingos están yendo los chicos a soldar, a corregir el auto. Obviamente pidieron una aleación que necesitaban para los tubos para armar el cárter a Tenaris, la consiguieron. Cuando consiguieron los tubos se dieron cuenta que eran muy duros para doblarlos, tuvieron que conseguir una empresa que tuviese una dobladora especial para hacerlo. El otro día se nos lesionó la chofer a la tarde en un partido de vóley. Cuando llegaron a la mañana y el profe tenía la cara por el piso que había pasado con el chofer, los chicos ya le habían cambiado, le estaban presentando el proyecto, cómo cambiar los controles del auto para que no tuviese que usar la muñeca que estaba lesionada. Digo, excelente el compromiso. Eso lo llevamos a la profesionalización,
Estamos haciendo la capacitación en varios niveles en el aprendizaje basado en proyectos, que obviamente se va a extender a muchas materias, a muchas áreas de la escuela, pero no a todas. Participamos con los chicos de tercer año en clubes TED, las charlas TED que preparan los chicos, una revolución en la escuela, no solo para los 25 que participan, sino para toda la escuela. Los juntamos en el lugar que tenemos, en el atrio, donde había 600 personas entre los chicos y los padres, y dan esa oportunidad de expresarse y comunicarse. Y estamos en la búsqueda de otras prácticas, estamos trayendo algunas prácticas que Tenaris también auspició una escuela en Montevideo, el Liceo Impulso, que le fue muy bien, estamos trayendo capacitaciones de ahí. Así que bueno, y para el otro lado tengo que ir, ahí estamos. ¿Sí? Y la otra línea de trabajo que es muy importante, que es el otro lema que tenía Roberto Roca, es ayudar a quien se ayuda. ¿Sí? Entonces la escuela tiene una vinculación permanente con la comunidad. Por un lado, con el modelo de ingreso. Este año nosotros tenemos 60 vacantes, son 2 aulas, hay 60 chicos. Este año en el curso de ingreso le propusimos a las familias que participen todos. Fuimos a buscar a los chicos de las escuelas públicas, a todos que vengan. Hicimos 13 semanas de capacitación en matemática y lengua, 2 veces por semana, y optativo los sábados. Arrancaron 310 chicos, terminaron 280. Nunca, un solo sábado tuvimos menos de 100 chicos que eran voluntarios que viniesen. Cambiamos el estilo, una enseñanza interesante, planteándole a las familias, miren, es una manera de cerrar bien el primario. Tanto se habla de que hay problemas por ahí, pueden hacer un esfuerzo para que les vaya, salgan al secundario sabiendo que tienen un buen nivel en el primario, y ahí sobre todo pusimos mucho énfasis en que los chicos de la escuela pública participen. Y no elegimos los 60 mejores exámenes para que ingresen a la escuela. Ahí nosotros tomamos rendimiento académico, el potencial que vieron los profes durante el curso, porque ahí se nota la diferencia. Si nosotros nos quedásemos con los mejores exámenes, tendríamos casi todos ABC1 en la escuela. Pero miramos el potencial de los chicos y en función de eso, y después una evaluación que hacemos del perfil técnico de los chicos, quienes realmente les gusta lo técnico y tienen alguna habilidad para eso, elegimos las familias o los chicos que invitamos a que sean nuestros alumnos. De esa manera nos aseguramos, porque además es una prioridad, que haya en la escuela una mezcla de chicos de distintas extracciones, de distintos niveles socioeconómicos, y si alguno no venía tan bien del primario, en febrero y en el inicio de primer año se trabaja para poner a punto el nivel académico. Y bueno, lo de las becas ya lo mencioné, y por último muestro el perfil que le hemos dado al trabajo. Nosotros obviamente trabajamos mucho la solidaridad, el trabajo con la comunidad y demás, pero le dimos el perfil de lo que llamamos tecnovoluntarios. Si estás estudiando técnico, obviamente como todo adolescente querés cambiar el mundo, pero lo tenés que cambiar a partir de lo que estás estudiando. Y este proyecto que se ve acá en la foto, esos no son alumnos de nuestra escuela, son de otra escuela técnica, pero es la foto que encontré ayer un poco a las apuradas. Junto con las escuelas técnicas y con Tenaris, estamos haciendo una lancha solar que le va a dar un medio de comunicación a la gente que vive en las islas de Campana. El delta de Isla de Campana es más grande que el de Tigre y no tiene ningún medio de comunicación, medio de transporte habitual para llegar al continente. Así que con Tenaris y con los chicos de 5 escuelas técnicas estamos haciendo esta lancha que ahora, con un poquito de suerte, a fines de diciembre ya se pone en marcha. Y con esto, ahí están los datos. Y por favor, no se olviden. Muchas gracias, Ludovico. Qué importante entender que desde las escuelas podemos ayudar a los chicos en el diseño de sus proyectos de vida, ¿no? Y todo lo que uno puede hacer por eso, por ayudarlos, acompañarlos. Ahora, de las dos experiencias se nota la fuerte importancia que tienen las evaluaciones que hacen o los resultados de las evaluaciones para orientar sus cambios, orientar sus maneras de sus acciones. Nicolás, investigador, quiero que nos cuentes un poquito cómo crees que los resultados de las evaluaciones pueden ayudarnos a medir el impacto de esos programas o de las políticas. Vale, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito en otro nivel. Yo recién me antecedieron experiencias que son más a nivel escolar, y yo quería contarles un poco
cómo es que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta para centrar el análisis de las políticas que se implementan en los aprendizajes. ¿Cómo estamos pudiendo nosotros, o el modelo, la propuesta que tenemos nosotros para poder medir qué efecto están teniendo las políticas educativas en los aprendizajes? Y bueno, antes que eso quería agradecer siempre a Educar 2050 por el espacio, que se agradece mucho. Bueno, en los países en vías de desarrollo crecientemente se están evaluando políticas educativas. Si bien hace unos años esto no era una práctica tan frecuente, a lo largo de la última década han aumentado exponencialmente las evaluaciones rigurosas de programas y políticas educativas. Acá tienen un poco la distribución geográfica de distintos estudios que se han realizado en países en vías de desarrollo. Está un poquito de 2016, 2018 han aumentado considerablemente. Y lo que vemos en la región es que hay ciertos países que claramente están liderando el tema de generación de evidencia en políticas educativas, principalmente Chile, México y Brasil. Ahora, más allá de que evidentemente se están evaluando rigurosamente políticas educativas con mayor frecuencia que antes, todavía se enfrentan, y los gobiernos se enfrentan muchos obstáculos para que esto sea una práctica frecuente. En primer lugar, hay un obstáculo de tiempo, que tiene que ver con que los plazos de la política requieren decisiones a muy corto plazo y en general esas investigaciones demoran 1 o 2 años siempre en producir resultados. Después una cuestión también de capacidades. En general los ministerios de educación no tienen personal que se dedique específicamente a temas de evaluación de impacto. Después hay un tema de costos, que es que cuando nosotros hacemos una evaluación e intentamos recolectar información sobre todo lo que están pasando en las escuelas a lo largo de un tiempo determinado, eso lleva costos en términos de tiempo y monetarios que muchas veces son prohibitivos para realizar ese tipo de estudios. Y muchas veces también lo que ocurre es que los investigadores que llevan adelante estas evaluaciones están más pensando quizás en avanzar la frontera del conocimiento que en producir información que sea útil para las políticas educativas. Lo que nos lleva al último punto, que tiene que ver justamente con que muchas veces estas evaluaciones no desembocan en toma de decisiones. Entonces, para atacar estos problemas, en 2017, a partir de la iniciativa del profesor Alejandro Ganimián de la Universidad de Nueva York, hay una asociación, digamos, con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Y acá me toca, obviamente, saludar y mandar mis agradecimientos tanto a Alejandro como a Analia Berrueso, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta. A lo mejor están en el streaming, que sin su liderazgo esto no sería posible. Entonces, esta iniciativa para llevar adelante evaluaciones de impacto en la provincia se formaliza en lo que nosotros llamamos Centro de Innovación y Evaluación, que está embebido, digamos, situado en la Subsecretaría de Calidad e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, que también tengo que saludar a Gloria Crespo, la subsecretaria, y a Gaby Guerrero y a todo su equipo, y con el apoyo de JPAL, es decir, yo. Entonces, nuestra idea y la idea que tiene el modelo que tiene este centro es que a partir de una asociación entre una organización dedicada a la evaluación de políticas públicas y el propio ministerio se puedan elegir ciertas políticas que sean prioritarias para producir evidencia, es decir, qué políticas específicamente nosotros necesitamos o el ministerio quiere saber qué están produciendo en las escuelas, hacer una asignación aleatoria, es decir, decidir quiénes lo van a recibir y quiénes no lo van a recibir a partir de un sorteo, y después usar los datos de aprender que ya están disponibles, es decir, las lleva adelante el Estado Nacional, para analizar el impacto de estas políticas. Entonces, básicamente lo que nosotros logramos con eso es, uno, reducir los costos porque usamos evaluaciones que ya se están implementando por otra agencia, hacer más relevantes las evaluaciones porque están asociadas a las prioridades del Ministerio y por lo tanto incrementar su uso. Entonces, bueno, básicamente les cuento cómo funciona el modelo. Nosotros usamos el modelo de las evaluaciones aleatorias y este modelo funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos un grupo, reclutamos, es decir, buscamos escuelas que estén interesadas en participar en ciertos programas y lo que hacemos es hacer un sorteo en el cual se decide un grupo que va a recibir un programa y otro que no lo va a recibir, y a final de la implementación del programa se compara ambas escuelas. Y lo que nos genera, nosotros usamos un sorteo y no las elegimos intencionalmente,
porque esto es la única garantía que nosotros podemos tener en que los grupos al principio, antes de recibir el programa, sean comparables. Cuando nosotros utilizamos sorteos, asignación aleatoria, en términos técnicos, lo que nosotros logramos es que en promedio ambos grupos sean comparables en todas sus características. Entonces, un poco para probar este modelo, en 2017 Alejandro adaptó una intervención desarrollada por psicólogos en Estados Unidos que está basada en la teoría de las mentalidades de crecimiento. Un poco esto es el piloto que hicimos en 2017 para probar si la idea o este modelo de realización de evaluaciones de impacto podía funcionar en la práctica. Entonces, para contarles muy sintéticamente, si quieren después profundizamos en el momento de las preguntas, si es que tenemos tiempo para preguntas, y si no me vienen a preguntar después. Les cuento un poco de qué trata la intervención muy resumidamente. La teoría de las mentalidades de crecimiento, que es una teoría cuyo exponente principal es Carol Dweck, psicóloga estadounidense, se basa en la hipótesis, comprobada empíricamente, de que la autopercepción de los estudiantes sobre sus propias, o sea, la percepción de los estudiantes sobre sus propias capacidades influye en su desempeño. Y esa es una idea muy sencilla, muy intuitiva, que creo que muchos podemos vernos identificados en cierto sentido. Lo que ella encontró en sus investigaciones es básicamente que los estudiantes se distribuyen en un continuo que va desde un polo, si se quiere, negativo, que ella lo llama de las mentalidades fijas, que son estudiantes que creen que sus capacidades están escritas en piedra, que nacieron con ciertas capacidades y que no las pueden cambiar por más que se esfuercen, por más que practiquen, que busquen asesoramiento, y que los lleva un poco a cuando se enfrentan a dificultades, no enfrentarlas, sino simplemente aceptar los problemas que tienen como problemas que no pueden cambiar. Y del otro lado, del continuo de las mentalidades, está el de la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento son estudiantes que les pasa más bien lo contrario, es decir, creen que sus capacidades son maleables, que ellos pueden, a partir de mayor práctica, de encontrar una persona que los ayude con algo, desarrollar sus capacidades, y eso los lleva a un mejor desempeño. Entonces, a partir de esta identificación de las mentalidades de los estudiantes, se empezaron a generar, sobre todo en Estados Unidos, intervenciones que intentan llevar a los estudiantes de un polo hacia el otro. Entonces nosotros tomamos una intervención que es una intervención muy sencilla, que básicamente son tres componentes. El primero es un texto que está escrito ya nosotros lo adaptamos, pero fue desarrollado en Estados Unidos. Y este texto lo que hace es contarle a los estudiantes acerca de cómo se desarrolla la inteligencia y cómo se desarrolla el cerebro en términos de inspirado y tomando evidencia de la neurociencia y la psicología cognitiva. Se les pide a los estudiantes que lean el texto, se les pide que escriban una carta en donde ellos resuman el contenido o los 3 puntos más importantes de ese texto, y después se toma todas las cartas que escriben los estudiantes y se las pega en un póster que queda en el aula con la idea de recordar estas lecciones a lo largo de todo el año. Entonces, un poco la teoría de cambio es que este texto podría influenciar las creencias de los estudiantes. A partir de influenciar las creencias de los estudiantes sobre sus propias capacidades, ellos teóricamente podrían desarrollar algún tipo mayor de esfuerzo a lo largo del año, es decir, buscar clases de apoyo cuando las necesitan, faltar menos a clase, etc. Y eso, en definitiva, debería impactar en los resultados. Y esta intervención ya, como les decía, la diseñaron y la probaron en Estados Unidos con ciertos resultados prometedores, y también la habían desarrollado en Perú con resultados prometedores para lo sencilla que es la intervención. Entonces, a nosotros nos servía mucho como piloto porque, por un lado, era de sencilla implementación, y por otro lado, sustantivamente, en términos del contenido que prueba la teoría de la intervención, podía ser interesante para ver si en Argentina, en Salta en particular, podía funcionar. Ese es un poco el texto, son un par de páginas del texto que les presentamos a los estudiantes. Y este es el póster que les contaba con las cartas de los estudiantes alrededor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, como les contaba cuando les explicaba la metodología,
tomamos 202 escuelas, sobre todo de Salta Capital y algunas de alrededores de zonas de escuelas rurales aglomeradas, y hicimos ese sorteo que yo les contaba. Entonces, quedaron 100 escuelas en el grupo son 102 escuelas en el grupo que recibió el programa y 100 escuelas, ahí está mal, no son 102, son 100, que no lo recibieron. Y luego hicimos la implementación, se tomó a aprender, y a partir de los datos de aprender nosotros analizamos los resultados. Y como les contaba, ¿no? Cuando nosotros hicimos el sorteo, lo que nosotros después pudimos chequear cuando tuvimos los datos es que antes de la implementación del programa, las escuelas tenían el mismo promedio en sus indicadores, en su matrícula, en sus porcentajes de estudiantes repitentes, en el porcentaje de estudiantes salidos sin pase, en el porcentaje de estudiantes con sobredad, en los resultados de aprender. Eran comparables antes de recibir el programa. Por lo tanto, los resultados o la diferencia que nosotros pudiéramos ver después del programa efectivamente tenía que ver con el programa y no con otras cuestiones previas que podían estar interviniendo. Ahora vienen los resultados. Bueno, desgraciadamente los resultados no fueron los que nosotros esperábamos o los que la teoría predecía, más que lo que nosotros esperábamos. Nosotros, después de haber implementado y haber medido posteriormente, no encontramos resultados, no encontramos diferencias entre ambos grupos en prácticamente nada. Ahora vamos a discutir un poco por qué y también podemos dejar parte para la discusión. Pero básicamente nosotros no encontramos que las pruebas en aprender, ni en matemática ni en lengua hubiera diferencias después de la implementación. Tampoco vimos que hubieran diferencias en cómo los estudiantes perciben la dificultad de tarea escolar. Aprender les pregunta a los estudiantes qué tan difícil es matemática, qué tan difícil es lengua, qué tan difícil es escribir un texto, qué tan difícil es comprender lo que leen. Y las percepciones de los estudiantes seguían siendo iguales en ambos grupos. En términos de cuánto faltaban a la escuela o cuánto iban a clases de apoyo, también encontramos que los estudiantes de ambos grupos eran parecidos. Tampoco encontramos diferencias en cuanto a instancias de conflicto interno dentro de las escuelas, cosa que había estudios previos que sí los encontraban. Y bueno, tampoco encontramos evidencia clara e indiscutible de que haya efectos diferentes para distintos tipos de poblaciones. Aunque acá cabe hacer un poco una aclaración, que es que nosotros tuvimos, por características de la muestra que nosotros estábamos, o sea, de las escuelas que participaron en la evaluación, no teníamos muchos estudiantes que pertenecieran a pueblos originarios, que fueran repitentes, que por lo que tenemos, por lo que los datos nos indican, serían los estudiantes que podrían haberse beneficiado más. Entonces, si bien vemos que para los estudiantes que pertenecen a estos grupos, que vemos una cierta tendencia a que tengan un mayor desempeño a partir de la intervención, no tenemos un número suficiente como para que la estimación sea lo suficientemente buena para ser concluyentes con eso. Pero bueno, a ver, había dos cosas. Nosotros estábamos queriendo probar este proyecto porque nos interesaba teóricamente ver si tenía algún efecto aquí en Argentina, pero por otro lado también lo que nosotros queríamos era probar que este modelo de evaluaciones de políticas públicas funciona. Y lo que vemos después de haber hecho todo el proceso es que claramente es un modelo que funciona y que puede ser replicable, que funciona en Salta y que puede ser replicable en otras provincias. Entonces, siendo que el Ministerio llevó adelante la implementación, la capacitación de los implementadores y la Secretaría de Evaluación de la Nación dio los datos de aprender al Ministerio para que nosotros podamos hacer el análisis cruzado entre las que el análisis entre la comparación entre las escuelas que recibieron y no recibieron el programa. Esto básicamente lo que prueba es que cualquier política educativa, no sé cualquiera, pero la gran mayoría de las políticas educativas, y sobre todo las que todavía estamos empezando y piloteando, pueden ser evaluadas rigurosamente y más rigurosamente que lo hacemos habitualmente utilizando modelos de este tipo. Y bueno, finalmente es eso. Lo último que quería destacar es justamente lo que les contaba anteriormente. Dado que nosotros tenemos alguna cierta evidencia de que hay algún grupo particular de estudiantes que podría estar viéndose beneficiado en mayor medida,
también una de las hipótesis acerca de por qué no funcionó, y esto también disparó mucha discusión interna acerca de las características de las escuelas y qué cosas podrían funcionar en ciertas escuelas y no en otras, tiene que ver justamente con que, bueno, quizás hay cierta probabilidad y experiencias en otros lugares nos indican que los estudiantes que nosotros teníamos en zonas urbanas podrían no ser los que más se ven beneficiados por la evaluación, por la intervención de mentalidades de crecimiento. Así que bueno, eso era lo que quería contarles. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Nicolás. Mientras te escuchaba pensaba en la importancia de la participación de muchos actores para poder producir evidencia, ¿no? Lo que es necesario que estemos todos involucrados, ¿no? No solamente el Estado, no solamente las escuelas, sino que participemos todos juntos y a partir de eso tomar decisiones. Bueno, última, María, vamos a escuchar desde otro lugar, otro punto de vista, desde otra perspectiva. María es la directora nacional de evaluación y bueno, María, me gustaría que nos cuentes cómo crees o cómo lo piensan cuando diseñan los dispositivos, cómo creen que puede colaborar las evaluaciones para la toma de decisiones de políticas públicas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, como empezó Manuel hoy. En primer lugar, gracias a todos por quedarse hasta este momento y espero que se sigan quedando porque creo que siguen todavía conversaciones bien interesantes por dar. Gracias también a los colegas. Y bueno, sí, me toca hablar desde este lugar y lo primero que pienso es, y pensé, ¿no? ¿Qué presentar? ¿Qué presentar teniendo en cuenta el nombre de la mesa? Hoy Laura nos dijo, y María también dijo, ¿qué se puede hacer para mejorar el aprendizaje? Y creo que hoy es el tema que ha transcurrido a lo largo de toda la mañana y este comienzo de tarde. Y en ese sentido creo que se han presentado diversidad de planteos, de diagnósticos que dan cuenta de cuál es la problemática y los desafíos que enfrentamos como región y como país. Entonces, mi presentación me pareció que no tenía que estar centrada en qué nos dice aprender sobre cuáles son los problemas que tenemos o cuáles son los logros también que hemos alcanzado y los desafíos que tenemos por delante, porque eso ya lo estuvimos viendo, pero sí pensar cómo un dispositivo como Aprender y cómo un sistema nacional de evaluación puede colaborar con la mejora, sobre todo cuando este sistema es pensado desde sus comienzos como un sistema de evaluación que colabore con la mejora continua. Y el tema de la mejora continua realmente es uno de los puntos que pueden llegar a oír y que pueden, si se meten y indagan y navegan en las páginas del Ministerio, en lo que hace la Secretaría de Evaluación, van a encontrar que la mejora continua es uno de los puntos centrales, ¿sí? Porque desde nuestro sistema de evaluación lo que intentamos es esto, es generar, y eso es lo que se nos ha encomendado a la Secretaría de Evaluación desde que fue creada en el año 2016. Generar insumos para la toma de decisiones, generar insumos que nos den un diagnóstico de situación, generar insumos que nos den datos que nos ayuden a construir conocimiento compartido sobre dónde estamos parados y así para tomar mejores decisiones en relación a ese punto de partida. Y al escuchar las experiencias de las diferentes escuelas y al escuchar las experiencias que se fueron presentando a lo largo de toda la mañana, me quedé pensando en que si hay algo que nos identifica como país es la diversidad, como región también, pero como país la diversidad está sumamente presente. Tenemos un sistema educativo federal donde cada una de las provincias tiene una característica que la identifica, tiene una particularidad, una complejidad que la hace única. Y también hay cuestiones que se repiten en todos lados, ¿no? Y tenemos también escuelas muy diversas. Y tenemos escuelas que tienen la oportunidad de tener directores que pueden hacer una diferencia, que tienen un contexto que los colabora y los ayuda a poder trabajar mejor. Hoy escuchamos estas experiencias. Recién acabamos de escuchar dos de estas experiencias, pero también hay escuelas en las cuales no es tan fácil desde la propia escuela hacer el cambio o la transformación o buscarlo, o tal vez sí se hace, pero no se tienen los recursos, los tiempos suficientes y las complejidades a veces son muy grandes como para poder llevar adelante la transformación que se necesita para que todos los chicos tengan una real inclusión educativa. Entonces ahí es donde me parece que es el Estado realmente el que
es aquel que debe garantizar y aquel que puede hacer una diferencia. Y en el sistema de evaluación que se propone, lo que se propone justamente es que todas las escuelas y todos los niveles del sistema educativo cuenten con información sólida y pertinente, periódica, entendible, amigable, que pueda hacer que se puedan tomar decisiones en función de ese conocimiento que se genera a partir de las evaluaciones. Si yo le preguntara a cualquier director de escuela qué le pasa a un alumno o a otro, seguramente me va a poder decir de muchos o de todos cuál es la situación de sus estudiantes. Pero no siempre se tiene la información, más allá de los casos, no siempre se tiene la información de forma agregada, de manera de que se pueda identificar más claramente los focos de problemáticas y desafíos que tienen las escuelas. Y ahí es donde un dispositivo como Aprender puede hacer una diferencia. Aprender seguramente ya lo hemos escuchado a lo largo de diferentes momentos de esta mesa y seguramente de la mañana también. Y muchos de ustedes que son docentes también lo conocen. Pero rápidamente mencionarles que Aprender lo que busca es el Dispositivo Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, que toma como antecedente los operativos nacionales de evaluación, que en Argentina se vienen implementando desde los 90 en adelante. Aprender, a diferencia del operativo anterior, se realiza de forma anual desde el año 2016 y lo que busca es generar información oportuna y de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en nuestros estudiantes. Pero además, y algo que es bien interesante, es que no solamente nos dice dónde están parados y dónde estamos parados en términos de logros de aprendizaje, sino que también se indaga en cuáles son las condiciones que inciden en esos aprendizajes, como a través de cuestionarios que indagan en diferentes cuestiones, tanto escolares como extraescolares, que pueden estar impactando directamente en la escolaridad de los estudiantes y específicamente en sus desempeños en la escuela. Aprender es una prueba que se refiere a criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace Aprender es que buscar conocer los contenidos y las capacidades que dominan los estudiantes en relación a una serie de temas que son centrales en las disciplinas que se evalúan. Y lo que hace Aprender es comparar los logros de los estudiantes en relación a un desempeño esperado, que es un desempeño esperado que se construye en relación a los núcleos de aprendizaje prioritarios y a los diseños curriculares jurisdiccionales. Me importa especialmente aclarar esto porque es la particularidad de este tipo de evaluación que realizamos. Necesitamos entender cómo estamos en relación a ciertos parámetros que desde el sistema educativo se establecen como prioritarios, se establecen como necesarios que todo estudiante tenga en diferentes etapas de su formación en su trayectoria escolar. Ay, me quedé hablando y nunca pasé, pero ¿cómo se pasa? Ahí va. Pero bueno, igual estoy en el punto donde quería estar, que es este punto de contarles entonces lo que ha sido Aprender rápidamente en los últimos años, desde el 2016 en adelante. Ahí ustedes pueden ver que es una prueba anual, que en 2016 y 2017 consideró el nivel primario y secundario de forma censal. Es una prueba voluntaria, no tiene consecuencias. Esto es importante también remarcarlo en relación a otras pruebas de otros países donde sí son pruebas con consecuencias. Acá se acordó y se definió avanzar con pruebas diagnósticas que nos den un estado de situación, que sean voluntarias y que no tengan consecuencias directas sobre diferentes aspectos que pueden hacer las trayectorias de los estudiantes o de las escuelas. Y algo que dejo acá para el final de esta parte es el crecimiento que ha tenido Aprender en la participación desde sus inicios hasta ahora. Fueron 3 años, pero fueron 3 años donde el incremento en la participación de escuelas y de estudiantes ha ido en aumento, y esto realmente es algo que valoramos, sobre todo entendiendo que es una prueba voluntaria, entendiendo que el que la da, el que realmente tiene una disposición a querer darla. Las escuelas hemos llegado al 95% de las escuelas. Estos datos son preliminares porque acabamos de tomar las pruebas, podríamos decir del 18 de octubre, entonces es muy reciente y todos estos datos se tienen que actualizar. Pero nos da una idea de que otro aspecto central que no mencioné anteriormente, pero que es bien importante en estas evaluaciones, es la retroalimentación. Lo que buscamos es construir información que retroalimente el sistema en diferentes niveles, tanto en las escuelas, a nivel jurisdiccional y también a nivel nacional. Y el hecho de poder encontrar que tenemos mejoras en la participación
Para nosotros es un punto importante. ¿Por qué? Porque hemos puesto mucho acento desde la Secretaría de Evaluación en devolver y en difundir la información. Y creemos que ese es un punto importante para lograr una mayor participación. ¿Por qué? Porque se ha prometido algo y se ha logrado cumplir con ese algo. Que la entrega de la información realmente llegue y que llegue en un tiempo oportuno. Las escuelas participan de Aprender en octubre de cada año y hacemos un gran esfuerzo para que cuando comienza el ciclo lectivo, hasta ahora no lo hemos logrado en marzo, pero sí en abril o mayo, lleguen los informes con los reportes a las escuelas. Y realmente, como vamos a ver ahora, es algo que esto realmente se valora. Como les dije antes, aparte están los cuestionarios complementarios que indagan en diferentes dimensiones de la vida escolar y extraescolar, de las instituciones, pero también de las políticas. Entonces, de esta forma, Aprender se consolida como una herramienta que no solo nos permite tener un diagnóstico de los estudiantes, conocer el perfil de los estudiantes, conocer sus intereses y de esta forma poder identificar las brechas de inequidad y poder trabajar a partir de la información para reducir dichas brechas de inequidad, sino que también nos permite establecer ciertos puntos de partida para tomar decisiones relativas a nuevas políticas, como fue en su momento en 2016, cuando se indagó profundamente en el cuestionario temas vinculados a las nuevas tecnologías, cómo los chicos las manejan, cuánto está incorporado en la escuela, cómo se trabaja en la escuela desde las distintas miradas de los actores. Y luego también, en 2018, tuvimos la oportunidad de incluir cuestiones que hacen a contenidos prioritarios en las escuelas para entender, de algún modo, monitorear en qué medida está ocurriendo lo que tiene que pasar en la escuela, en qué medida se están revisando y se están trabajando los contenidos que están previstos en los núcleos de aprendizajes prioritarios y en relación a diferentes temáticas como son la ruralidad, la educación inclusiva, la educación intercultural bilingüe y la educación sexual integral. Entonces, me resulta importante y plantear todo esto para que entendamos entonces y para compartir con ustedes que Aprender también es este dispositivo que necesita de todos, de la participación de todos, que tiene mucha participación de diferentes actores, como lo vamos a ver, pero que también nos provee diferente tipo de información que no solamente nos dice entonces cómo estamos en relación a aprendizajes, pero cómo estamos en relación a las condiciones que favorecen o pueden impedir que el aprendizaje suceda, impedir que pueden impactar o dificultar dicho aprendizaje. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero son las diferentes etapas que implica aprender, que son 14, y en esas diferentes etapas hay diferentes actores involucrados. Y un punto que me parece bien importante es que no sería posible ninguna de las acciones que se realizan de la Secretaría si no hubiera un consenso federal que lo habilite y un trabajo con cada una de las provincias o las 24 unidades de evaluación jurisdiccionales que existen. Es un esfuerzo bien grande de cada una de las provincias de todo el país para poder trabajar en la generación de información confiable para tomar decisiones mayormente sustentadas en dicha información. Y no solamente se trabaja con autoridades y referentes de ministerios, sino también con docentes. Son muchos los docentes del país, más de miles, y no traje el número desafortunadamente, pero realmente son muchos los que trabajan en las diferentes etapas de lo que es aprender, tanto en el diseño, en los cuestionarios, en la construcción de los ítems para las pruebas, que son ítems que luego por supuesto que se genera y se trabaja en un consenso federal sobre dichos ítems, más allá de que, por supuesto, están basados y fundamentados en los núcleos de aprendizajes prioritarios, y también que son aquellos que aplican, que trabajan en la aplicación de las pruebas. Entonces, realmente es un operativo que moviliza los diferentes niveles de nuestro sistema educativo que estamos involucrados en aprender. Solo para mencionar, y me debe quedar un minuto, así que voy a ir muy rápido, pero lo que me interesa mencionar para ir terminando, es que la información que trabajamos y que buscamos generar y construir es información que para nosotros no tiene sentido si no podemos compartir, si no podemos abordar para la toma de decisiones. Ese listado son las políticas que se han visto, que han tomado como fuente los resultados de los operativos de los primeros años, muchas de ellas seguramente las conocen. Esto es una síntesis de lo que es el reporte que llega a las escuelas, que no solamente
ahora les voy a mostrar, pero que no solamente llega con los logros de aprendizaje, sino con muchas características que hacen a las escuelas y cómo ven los chicos, cómo perciben el clima escolar, cómo se perciben a sí mismos en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Hay un perfil de los estudiantes en cada uno de estos reportes y año a año lo actualizamos en función de las temáticas que se van indagando en los cuestionarios. Ahí ustedes pueden ver cómo son los reportes que llegan a las escuelas, verán que son muy amigables, realmente son de fácil comprensión. Buscamos que cualquiera que acceda a estos reportes pueda tener un acercamiento simple, lo más sencillo posible a comprender cuál es la situación de su escuela. Y estas son las percepciones de los directores que se indagó en 2017 sobre lo que es este reporte, que en general son muy positivas en cuanto a que exista esta herramienta. Desde 2017 existe esta herramienta, previamente no existía un reporte directo a las escuelas, hoy sí existe. Y también remarcar que a partir de esto hay mucho más por hacer, sin ninguna duda. Alguien mencionó recién, no recuerdo quién fue, pero bueno, llegan los reportes y después ¿qué pasa? ¿Qué se hace con la información? Eso hay que seguir trabajándolo, hay que seguir mejorándolo, pero el avance que hemos tenido es realmente importante y un punto que quiero aquí mencionar es la presencia de la autoevaluación institucional a partir de aprender que se propone también desde la Secretaría, digamos, ¿no? Como una herramienta para colaborar con las escuelas y acercar a la escuela, un dispositivo más que lo puede ayudar a trabajar con la información que se generó en las pruebas a aprender y que más de 20.000 escuelas hasta el momento han participado. Y por último, mencionar que la información es sumamente importante no solamente para la toma de decisiones a nivel de las autoridades educativas y a nivel de las escuelas, sino también para la sociedad civil en general. Y en ese sentido, los reportes nacionales y jurisdiccionales y todo lo que tenga que ver con reportes temáticos están presentes en la página y además contamos con sistemas de información para que todo aquel que quiera realizar o esté interesado en generar algún tipo de estudio, especialistas, académicos y población en general puedan trabajar con la información que se genera a través de Redatam, que es un sistema que permite realizar cruces de la información que hacen aprender, ¿sí? Y a través de bases de microdatos que también están colgadas en la página del Ministerio. Esto lo menciono porque creo que de algún modo termina cerrando la idea inicial que quise dar. La mejora continua en educación requiere de que estemos informados, requiere de datos y requiere de trabajar sobre todo esto y que todos estemos involucrados. Entonces, desde la Secretaría estamos trabajando fuertemente para que todo esto pueda ser cada vez más accesible a la población en general y para que todos estemos informados para tomar mejores decisiones a nivel macro, pero también a nivel micro, que puedan hacer una diferencia en educación. Así que los invito a que indaguen y naveguen en la página y cualquier cosa que necesiten en relación a esto, siempre van a poder encontrarnos. A mí, por lo menos en ese mail. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María. Qué importante escucharte. Es importante darnos cuenta que todos somos actores del mismo mundo, del mismo sistema. Y para cerrar, quería invitarlos a todos a que sigan haciendo el máximo esfuerzo desde sus lugares para que podamos transformar la educación de una vez por todas y podamos incluir a todos. Faltan muchos chicos que estén incluidos en el sistema y necesitamos que estén todos los chicos incluidos. Muchas gracias.